Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que sé que va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Vamos a desgranar las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, que han causado revuelo y mucha ternura a partes iguales. ¿Por qué se emociona tanto Kerem Bürsin al hablar de Hande Erçel, incluso después de su ruptura? Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy, analizando cada detalle de sus palabras y lo que esto podría significar para su relación actual, sea cual sea su naturaleza. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es totalmente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Denle a esa campanita también para que les lleguen las notificaciones al instante. No se queden fuera de nuestra comunidad. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel han sido un verdadero soplo de aire fresco para quienes siguen creyendo en la conexión especial que existía entre ellos. En una reciente entrevista, Kerem, conocido por su carisma y su honestidad, no pudo evitar emocionarse al mencionar el nombre de Hande. Y no hablamos de una simple mención, sino de un momento cargado de sentimientos genuinos, de una nostalgia palpable y de un respeto profundo que parece haber perdurado a pesar de que su relación sentimental haya llegado a su fin. Los reporteros le preguntaron directamente sobre su exnovia, y la reacción de Kerem fue inmediata. Sus ojos, normalmente llenos de esa chispa característica, se humedecieron ligeramente y su voz adquirió un tono más suave, casi reverente. Dijo algo así como: Hande es una persona increíble. Siempre la admiraré. Hemos pasado por momentos maravillosos juntos, y eso no se olvida. Estas palabras, aunque sencillas, tienen un peso enorme. Revelan que más allá de las cámaras y de las expectativas de los fans, hubo una conexión real y significativa entre ellos. ¿Qué nos dice esta reacción? Para empezar, nos habla de madurez. En un mundo donde las rupturas suelen ser titulares sensacionalistas y a menudo van acompañadas de polémicas, Kerem ha optado por la elegancia y la gratitud. No hay rencores aparentes, no hay reproches. Al contrario, solo hay palabras de aprecio y reconocimiento. Esto es algo que muchos admiramos en él, su capacidad para mantener una actitud positiva y respetuosa hacia las personas que han formado parte de su vida. Además, esta emoción al hablar de Hande sugiere que su vínculo trascendió la etiqueta de novios. Es probable que hayan sido amigos antes, o que se hayan convertido en confidentes y compañeros durante su relación. Cuando una experiencia compartida es tan intensa y positiva, es natural que deje una huella imborrable. Y Kerem, al permitirse mostrar esa vulnerabilidad, nos permite a nosotros, los espectadores, conectar con su lado más humano. No es solo el actor guapo y famoso, es un ser humano con sentimientos, con recuerdos y con un afecto que, aunque ya no sea romántico, sigue siendo valioso. Los fans, por supuesto, se han volcado en las redes sociales con mensajes de apoyo y de admiración. Muchos comentan que esta es la prueba de que su amor fue real y que, si bien las cosas no funcionaron en el ámbito de pareja, el cariño y el respeto mutuo siguen intactos. Es un escenario que muchos desearían para sus propias relaciones pasadas: poder recordar a alguien con dulzura y sin dolor. Analicemos un poco más a fondo lo que implica esta emoción. No es solo nostalgia por los buenos tiempos, que también, sino también un reconocimiento de la persona que Hande Erçel es. Kerem la describe como increíble, y esa palabra engloba muchas cualidades. Seguramente se refiere a su talento como actriz, a su belleza, pero sobre todo, a su personalidad. Quizás a su bondad, a su inteligencia, a su sentido del humor. Cuando alguien que ha compartido tanto contigo despierta en ti una admiración genuina, es señal de que esa persona ha tenido un impacto positivo y duradero. Y es que, seamos sinceros, la química entre Kerem y Hande en la pantalla, especialmente en Sen Kalkam, era innegable. Esa chispa que veíamos en sus personajes, Eda y Serkan, no era solo actuación. Muchos creímos y seguimos creyendo que esa conexión se extendía a su vida real. Y tal vez en parte sí lo hizo. Pero las relaciones, incluso las más apasionadas, a veces encuentran obstáculos insuperables.
Sin embargo, el hecho de que ambos hayan logrado mantener una relación cordial y un respeto mutuo después de una ruptura tan mediática es un testimonio de su carácter y de la fuerza de la conexión que alguna vez compartieron. La forma en que Kerem habla de Hande también puede interpretarse como un deseo de protegerla o de honrar su memoria conjunta de una manera positiva. En lugar de entrar en detalles sobre las razones de la ruptura, que son privadas y pertenecen solo a ellos, él elige centrarse en lo bueno, en lo que aprendieron el uno del otro y en los momentos que compartieron. Esto es un acto de caballerosidad, y creo que todos podemos apreciar eso. Además, esta declaración llega en un momento interesante. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, el público siempre los recuerda juntos. Quizás Kerem siente la necesidad de aclarar que a pesar de la ruptura, su admiración por Hande no ha desaparecido, y que guarda con cariño la etapa que vivieron. Es una forma de cerrar ciclos de manera sana y demostrar que las experiencias vividas, incluso las que terminan, pueden ser fuente de crecimiento y de afecto duradero. Pensemos en las implicaciones para el futuro. ¿Podría esta declaración ser una señal de que existe una posibilidad de reconciliación? Es difícil decirlo con certeza. Las relaciones son complejas y a veces el afecto y el respeto no son suficientes para superar ciertas diferencias. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que independientemente de si vuelven a ser pareja o no, la amistad y el respeto mutuo parecen ser pilares sólidos en su relación. Y eso en sí mismo es algo muy valioso. La valentía de Kerem al expresar sus emociones públicamente también merece un aplauso. En un mundo donde la imagen pública lo es todo, mostrarse vulnerable y sincero es un acto de autenticidad que resuena con la audiencia. Nos recuerda que detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con sentimientos complejos. Y para los fans, esta declaración es un bálsamo. Permite mantener viva la esperanza de que, aunque su relación romántica haya terminado, la conexión especial entre ellos sigue existiendo de alguna forma. Y eso, para quienes los quieren tanto, es una gran noticia. Nos da la oportunidad de ver la belleza en las relaciones que evolucionan, en lugar de simplemente terminar. Para concluir, la emoción de Kerem Bürsin al hablar de Hande Erçel tras su ruptura no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es la demostración de que el amor, incluso cuando cambia de forma, puede dejar un legado de afecto, respeto y admiración profunda. Es la validación de que la conexión que compartieron fue real y significativa, y que aunque sus caminos se hayan separado en el ámbito romántico, los recuerdos y el aprecio perduran. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis sobre las sinceras palabras de Kerem Bürsin. Me parece fascinante cómo las personalidades públicas pueden tocarnos de esta manera, ¿verdad? Hemos visto cómo la emoción de Kerem al hablar de Hande Erçel revela la profunda admiración y el cariño que aún siente por ella, incluso después de su ruptura. Hemos analizado que esta reacción es un signo de madurez, de respeto y de la fuerza de la conexión que compartieron, que trasciende la etiqueta de pareja. Y hemos reflexionado sobre cómo estas declaraciones nos permiten ver el lado más humano y auténtico de nuestros artistas favoritos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Su apoyo significa el mundo para mí y para el canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la emoción de Kerem es una señal de que aún hay sentimientos? ¿O simplemente admira la persona que es Hande? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo todos sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. No se olviden de activar la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto. Adiós.